Hoy lanzamos una nueva serie acerca de los 10 mandamientos, reglas para vivir. Ahora, a veces cuando escuchamos mandamientos, ley, reglas, pensamos en restricciones. Pero si hay una cosa que entiendes, que puedes capturar de esta serie, es de que cuando seguimos los principios de Dios y vivimos de acuerdo a su palabra, vamos a encontrar libertad. Qué curioso, ¿no? Que al seguir los principios, las reglas, los mandamientos de Dios, encontramos libertad. Cuando pensamos en leyes, muchas veces pensamos en restricciones, pocas veces pensamos en libertad cuando se trata de leyes. Pero quiero hacerte una pregunta hoy. Imagínate al salir de la iglesia hoy, si alguien dice: ya no quiero ninguna restricción en mi vida, no quiero ninguna regla, no quiero ninguna ley. Entonces yo voy a manejar a donde me da gusto. En cualquier dirección, en cualquier carril y a la velocidad que a mí me parece. Y eso de los rojos, de los semáforos, olvídalo, lo voy a ignorar. ¿Qué va a suceder? Antes de que llegan 3 cuadras de aquí, habrá un accidente. ¿Por qué? Porque cuando hay principios que guían nuestras vidas, nos dan libertad, nos dan protección. Y si estás viviendo tu vida hoy sin obedecer o reconocer las leyes de Dios, sus preceptos, sus principios, su palabra, es algo peligroso. Pero si hoy puedes entender y conocer y vivir los principios del Señor, en eso hay una gran libertad. Ahora, porque del mismo ejemplo que les doy acerca del tráfico, de que si no hubiera ninguna regla, ninguna ley, sería un caos. Hasta en mi propia casa, mi esposa y yo, en tiempo devocional, hace como 2 años, nosotros pudimos establecer unas reglas para nuestra familia. Ahora uno dice: ay, qué exagerado, pastor. No, es que me cansé con papá de decir lo mismo y como que los niños no agarraban la onda, ¿verdad? Ahora, yo no estoy hablando de qué tan rápido pueden caminar dentro de la casa. No estoy hablando de algo así tan exagerado. Estoy hablando de cosas como que cuando vas al baño, cierre la puerta. Ahora, para ti y para mí eso tal vez espero que sea muy obvio, ¿verdad? Pero para niños chiquitos, pues a veces no saben. Si nadie les dice, si nadie les enseña lo más básico, entonces, pues, ¿quién les va a enseñar? Pero ¿qué tal si además de enseñarles a cerrar la puerta, les empezamos a tener una conversación con nuestros hijos acerca de ser modestos? Y de tener protección y poner barreras y proteger su cuerpo. Es que cuando hay orden, cuando hay leyes, cuando hay principios que guían nuestra vida, esto trae protección. Y lo que vamos a entender que las leyes del Señor, que están en el Antiguo Testamento, aunque estamos hablando de miles de años en el pasado, todavía hoy aplican a nuestra vida. Pero no es así con cada ley. Tú sabes que el hombre inventa muchas leyes, ¿verdad? Y a veces son medias chistosas, porque depende del país, pero muchas veces el Congreso es el que escribe los leyes, ¿verdad? Y aquí en los Estados Unidos es de esa manera. El presidente no escribe leyes, él puede dar su aprobación o no aprobar una ley. Los jueces no escriben las leyes, los más están ahí para enforzar las leyes que los senadores y congresistas han escrito. Pero a veces como que se les olvida poner al día estas leyes, porque eran para cierto tiempo, para cierto lugar. Entonces, de vez en cuando deben de como que ponerlos al día. Les voy a dar unos ejemplos de algunas leyes que o todavía están o en algún momento fueron leyes aquí en los Estados Unidos. Prepárate para esto. En el estado de Kentucky hay una ley que te tienes que bañar una vez al año. Imagínate, alguien escribir una ley así. Qué ridículo, ¿no? En el estado de
de Washington, allá por Oregon y California, hay una ley de que si vas a traer una arma escondida, ¿verdad? Lo que llaman en inglés concealed handgun, que no puede ser más largo que 6 pies. Ahora, si hay alguna pistola más alto de 6 pies, yo lo quiero ver, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? ¿Y cómo piensa que lo van a esconder? Qué grande será ese hombre que lo va a cargar. Qué tremendo, ¿no? En el estado de Utah, estado muy conservador, dice que se tiene que ver la luz del día entre una pareja si está danzando. ¿Han escuchado el término deje espacio para el Espíritu Santo, no? Cuando las parejas están danzando. Aquí de nuestro estado de Texas, es ilegal vender tu ojo. ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? Qué raro, ¿no? En Suiza hay una ley que es ilegal usar el inodoro después de las 10 de la noche. Imagínate. Ahora, este es mi favorito. En Israel no puedes sacar un moco de la nariz si es el día de descanso. En Nueva York, ese es el último, en Nueva York hay una ley que no puedes fingir que vas a tirar una pelota hacia una persona para asustarlos. Ahora, ese tal vez no te suena tan chistoso, pero para mí sí me es curioso, porque tal vez mi propio papá fue la inspiración para esta ley. ¿Sabes lo que estoy hablando, no? Cuando un niño hace, así como que te va a tirar una pelota. Pues mi papá, cuando tenía como 16 años, tenía una novia, y él jugaba mucho béisbol. Y una vez, para asustar a su novia, hizo así, pero se le salió la pelota, la pegó aquí en la nariz, quebró la nariz, tuvo que pagar todos los gastos médicos de la pobre. Y obviamente ella no llegó a ser su esposa, ¿verdad? Fue otra mujer, no fue mi mamá. Pero qué ridículo, ¿no? Qué tonto estas leyes. Pero ¿qué tal cuando estudiamos los 10 mandamientos? Es posible que estas leyes que fueron dadas en otra cultura, en otra generación, en otra parte del mundo, en otro contexto, ¿es posible que todavía aplican a nuestra vida hoy? La respuesta es sí. Qué tremendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, antes de que comencé a hablar hoy, habían escuchado que algo que se llama los 10 mandamientos? Levante la mano, ¿verdad? Yo diría que el 98%. ¿Cuántos de ustedes intentan vivir su vida obedeciendo esos 10 mandamientos? ¿Cuántos de ustedes pueden nombrar los 10 mandamientos? ¡Oh! ¿Cómo puedes vivir algo y obedecer algo que no conoces? No más para pensarlo. Vamos a estar estudiando en las próximas semanas los 10 mandamientos. Y quiero decirte que estos principios, estas leyes de parte de Dios, aplican hoy más que nunca. Y cuando los podemos estudiar y vivir, vamos a vivir una vida bendecida. Ahora, no me malentiende, esto no es para ganar nuestra salvación. Nosotros sabemos que solamente por la gracia de Dios, solamente por lo que Jesús hizo en la cruz, que tú y yo somos salvos. Pero Jesús mismo fue preguntado acerca de esto. Y de una forma muy interesante nos da un resumen de todo el Antiguo Testamento. ¿De qué consiste el Antiguo Testamento? Pues comienza con los libros de la ley, Pentateuco. También incluye libros de historia, incluye libros de poesía como los Salmos y Proverbios, incluye los profetas. Y a Jesús le preguntaron, en Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ahora, hay profundidades de revelación que podemos estudiar en la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, pero si quieres tener un resumen de todo el Antiguo Testamento en 10 segundos, es amar a Dios y amar a tu prójimo. Eso ni tomó 10 segundos, eran como 4. Entonces, Jesús aquí nos explica que todo esto se basa acerca de dos cosas: amar a Dios y amar a tu prójimo. Si cada uno de nosotros viviéramos solamente estos dos principios con todo nuestro corazón, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra cultura sería diferente. Si amamos a Dios y amamos al prójimo. Imagínate qué diferencia habrá en nuestra sociedad y nuestra cultura. Y Jesús también nos ayuda a entender el resumen de estos 10 mandamientos. Ahora, a veces como personas complicamos las cosas a veces, ¿no? Y si uno quiere de veras estudiar los mandamientos del Antiguo Testamento, no son 10, son 613, ¿verdad? Porque incluye todas las leyes acerca de las ceremonias, rituales, de alimentación, de tantas cosas que se incluían en el Antiguo Testamento. Pero estos 10 mandamientos nos ayudan a entender que en cualquier cultura, en cualquier generación, en cualquier tiempo, en cualquier lugar del mundo, podemos agradar a Dios y amar al prójimo si obedecemos estos 10 mandamientos. Para que te puedas dar cuenta, los 10 mandamientos, mientras vamos estudiando esto, vamos a entender que los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Por eso Jesús dijo, primero, lo más importante es amar a Dios. Ahora, la razón por esto y la secuencia del orden aquí tiene una importancia muy grande, porque si tú no amas a Dios, primero, es muy difícil amar a tu prójimo. Si hay alguien que te cae muy mal, ore. Porque si en tus fuerzas solamente quieres ser amable con las personas que te caen bien, va a haber gente que van a cruzar tu camino, que no te van a caer bien. ¿Y después qué vas a hacer? Pero si tienes un amor hacia Dios, primero, sobre todas las cosas, Dios nos enseña cómo amar a los demás. Una oración que yo trato de hacer muchas veces es: Señor, ayúdame a ver a estas personas por medio de tus ojos. Porque, hermanos, tengo buenas noticias. Nadie le cae mal a Dios. Dios no dice, otra vez, este sí me cae gordo. No, Dios no hace eso. Dios ama a todos. Y cuando podemos entender que a veces las cosas, inseguridades, maneras de hablar, expresiones de cara, gestos de personas que nos caen mal, si podemos entender la razón detrás de esto, nuestro corazón sería quebrantado en entender. ¿Te has dado cuenta que tal vez si hay personas que no te saludan bien, es porque nadie les ha saludado? Cuando amamos a Dios primero, podemos amar al prójimo mejor. Todo comienza ahí. Y también ahí es donde comienza la lista de los 10 mandamientos, lo que vamos a estudiar hoy. Ahora, yo quiero animarte a estudiar esto y compartirlo con tu familia. Yo lo voy a estar haciendo con mis hijos, recordando a algunos y enseñando por primera vez a algunos de ellos, que tengo 5, desde 15 hasta casi 15 hasta 2 años de edad.
Algunos de ellos necesitan ser recordados y otros necesitan ser enseñados. De estos 10 mandamientos son reglas para vivir. Entonces, Deuteronomio, el capítulo 6, verso 6 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es la bendición que viene si nosotros estudiamos la ley de Dios? Sus principios, sus instrucciones para nosotros. Pues el Salmo 1, verso 1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Ahora, si haces esto, este es el resultado. Son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Cómo quieres que sea tu familia? Antes de seguir leyendo, yo te quiero preguntar, ¿qué es la visión que tú tienes para tu familia? ¿Para tu vida, para tu matrimonio, para tu carrera, para tu llamado? Espero que tienes una visión de cómo quieres que sea. Tal vez no es así ahorita, pero tienes esa visión de cómo quieres vivir tu vida. Y esto aquí nos da una descripción muy bonita. Dice en Salmo 1:3: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. ¿Qué reglas has implementado en tu vida para traer protección a ti mismo y a tu familia? Porque si escogemos deleitarnos en la ley del Señor, traerá una bendición muy grande a nuestra vida. Vamos a prosperar, vamos a abundar y vamos a gozarnos. Entonces, todo comienza hoy, en el principio, con el primer mandamiento aquí de parte del Señor. Se encuentra en 2 lugares en la Biblia, en Éxodo 20 y también en Deuteronomio 5. Vamos a leerlo de Éxodo 20, el verso 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento y es lo que vamos a estudiar hoy. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, tenía un profesor medio chistoso. Era muy particular, ya le faltaba como 1 año, 2 años antes de que iba a jubilarse y pues tenía él sus tradiciones, ¿no? Y al comenzar cada una de sus clases, él cantaba. Y no solamente cantaba, pero requería de nosotros como estudiantes, a veces en un salón grande de 300 estudiantes ahí en Cristo para las Naciones, puso un requisito que todos teníamos que cantar con él. Además de que él cantara y que hiciera que nosotros cantáramos, él cantaba en hebreo. Entonces, yo no hablo hebreo, yo he estudiado algunas palabras, cosas en estudios acerca del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Pero lo poco que sí sé de hebreo es a causa de esa clase. ¿Listos? Aquí te va. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahora, esa última parte era clave, Had. Si alguno andaba con congestión, pues ya salía mejor de la clase. El Señor lo sanaba en esa parte del canto. Pero
Y así nos exigía, nos enseñaba, ajá, así lo tienes que hacer, ¿no? Me sonaba más como alemán que hebreo, pero así suena. ¿Y sabe lo que quiere decir ese canto? Viene de Deuteronomio. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. El concepto más importante que hay acerca de Dios es de que solamente hay uno. Ahí comienza todo. ¿Sabe? Uno de los obstáculos para personas que sirven otros dioses, esto es interesante, nuestro amigo que es misionero a la India, hermano Samuel Isaac, hablando con él me estuvo comentando acerca de cómo evangelizar a una persona hindú. Ahora, una cosa que les quiero enseñar, y yo sé que pues millones de personas alrededor del mundo lo dicen de esta manera. Una persona que nació en la India, la verdad lo debemos llamar indio, no hindú. Pero yo sé que todo el mundo les dice, es un hindú. Hindú es una religión, no es una raza. Pero ahora yo me estoy refiriendo a los que son hindús de religión. Una cosa interesante que vas a encontrar de ellos es de que son muy abiertos, no son cerrados. Y es más, son muy dados a recibir a Cristo. El problema es de que lo añaden a otro millón de dioses que ya tienen. Y dicen, ok, sí está bien, uno más. ¿Hay dioses en tu vida o hay un solo Dios? Cuando ves en la palabra de Dios que se escribe la palabra Dios y no es con mayúscula la D, se refiere a dioses falsos, paganos. Y así comienza este primer mandamiento: no tendrás dioses con D chica, dioses ajenos delante de mí. ¿Qué cosas tienen tu atención, tu devoción y tu adoración? Ahora vamos a comenzar con lo más obvio, lo más práctico. Si tú estás sirviendo a otros dioses, si hay personas o imágenes o cosas así que vamos a hablar después en el siguiente mandamiento la semana que viene, si hay otras cosas que tú adoras o al cual tú oras, debes de parar inmediatamente. Primer mandamiento: no tendrás ningún otro Dios. Ahora, yo no quiero ser legalista con esto porque a veces se nos sale de esta manera, pero en algún momento un niño te ha preguntado, cuando oro, ¿debo de orar a Dios o a Jesús? Buena pregunta. Y yo creo que si alguien comienza una oración diciendo Jesús, Dios se entiende y gracias a Dios Jesús es el Hijo de Dios y esa Trinidad forma un solo aspecto de Dios. Pero la respuesta bíblica, si lo vas estudiando, lo aprendemos directamente de Jesús. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar en Mateo 6, no dijo, primero digan mi nombre. No, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando oramos debemos de orar a Dios Padre. En las epístolas en varias ocasiones nos dice de una forma muy bella, oramos, damos gracias a Dios, creo que está en Efesios capítulo 5, verso 18, 19 por ahí, 19 y 20, que dice, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios Padre por medio de Jesucristo, y sabemos que lo hacemos en el Espíritu. Tú y yo no oramos al Espíritu Santo, tú y yo oramos a Dios Padre por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no fuera por Jesucristo no podemos acercarnos a Dios Padre. Gracias a Dios por la obra de Jesús en la cruz. Entonces, quiero animarte, si tú oras a cualquier otra persona, si has orado a alguna virgen, a algún otro apóstol de la Biblia, es tiempo de dejar eso hoy. Tú y yo oramos al Dios Padre por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Esa es la manera que debemos de orar. Jesús así nos enseñó en Mateo 6.
Así los apóstoles nos recuerdan y nos enseñan a orar. Entonces no debemos de tener ningún otro Dios. La semana que viene, en el siguiente mandamiento, vamos a hablar acerca de no hacer imágenes o estatuas o ídolos o cosas hechas por mano. Pero hoy nos enfocamos primero en esto, que hay un solo Dios y a Él adoramos. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando fue preguntado cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No de que, bueno, yo le doy esta parte de mi corazón a Dios y esta parte a estas otras cosas. No, todo a Dios. Comenzamos ahí con lo más básico. Esto nos quiere decir que tenemos que poner, no solamente quitar cualquier otro Dios en nuestra vida, pero si Él es Dios, debemos de ponerle a Él siempre en primer lugar. Mateo 6:33 nos recuerda que debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Otra traducción dice por encima de todo lo demás. Pero Dios y su reino tiene que ser número uno y todo en nuestra vida. No puede ser una partecita. Dios no puede ser solamente el Dios de tu día domingo. Tiene que ser tu Dios de toda la semana, 24/7. Dios es Dios. Ahora, ¿cómo podemos entonces hacer esto? ¿Cómo podemos dar toda nuestra adoración a este Dios? Pues comenzamos quitando cualquier otra cosa que no es Dios de nuestra vida, dándole toda nuestra atención y adoración. Pero ¿qué tal si no hay ídolos en nuestra casa? ¿Qué tal si no existe ninguna otra religión en nuestra mentalidad acerca de Dios? ¿Qué tal si ya estamos sirviendo a Dios, pero queremos asegurar y evaluar unas cosas en nuestra vida? ¿Cómo ponemos hoy en práctica algunos de esos principios? Pues examinando 3 áreas de nuestra vida hoy, te quiero retar en algo. Te quiero retar a examinar tu vida. Y vamos a hacerlo en 3 maneras: con tus finanzas, con tus amistades y con tu tiempo. Número 1, vamos a hablar de las finanzas. Se dice en el contexto de un ambiente social que hay 2 temas que uno se debe de evitar: política y religión. Bueno, yo no voy a hablar de la política y esta es una iglesia, entonces ya estamos hablando de religión. Entonces, dentro de una iglesia, ¿qué cosas a veces nos ponen incómodos? Y para muchos, espero que esto no siempre sea así, para algunos, hablar de dinero nos hace incómodo. Hay pastores que hasta les da pena hablar del tiempo de ofrenda y de dar. A mí no me da ninguna pena, a mí me da gozo. Porque número 1, yo lo vivo, yo lo hago y yo he visto el resultado en generación tras generación en mi familia. Para comenzar. Segundo, yo lo menciono porque yo te amo y yo quiero verte prosperar y ser bendecido. Entonces yo no tengo nada por lo cual darme pena. Si hay alguien en el ministerio que le da pena hablar de dinero, es de que hay algún motivo escondido o incorrecto. Entonces, cuando hablamos aquí del dinero, es porque es una de las maneras más rápidas de mostrar la trayectoria de nuestra vida. ¿En algún momento has visto alguna película, algún programa de televisión, has leído algún libro acerca de algún misterio, ¿no? Que alguien tiene que resolver algún misterio de un crimen, de algo que sucedió? ¿Qué es lo que hacen muchas veces los detectives? Dicen, seguimos el camino del dinero, la jornada, por dónde se fue, y empiezan a estudiar los hábitos de la persona, dónde compró gasolina, en qué hotel se quedó. Todo eso se hace ¿cómo? Mirando las transacciones financieras de una persona. Si hoy cada uno de nosotros estuviéramos compartiendo las cosas de nuestra cuenta de banco, de la chequera, de la tarjeta, de lo que sea, ¿qué dirá acerca de nosotros? Y en el contexto de hablar de los 10 mandamientos, ¿hay algún Dios ajeno en nuestra vida? Espero que no. Espero que Dios sea lo primero y que sea todo. Me recuerda la canción de Jesús Adrián Romero de Mi Universo. Que seas mi universo.
que seas todo lo que quiero y todo lo que deseo, que seas lo primero. Espero que esto es la manera que estás viviendo tu vida. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué a veces nos cuesta rendir esta parte de nuestra vida al Señor? Porque requiere fe. Por la misma razón que Dios tuvo que darnos el segundo mandamiento de no hacer imagen o ídolo. ¿Por qué? Porque nos gusta más cosas que podemos ver. Entonces, si hacemos cosas como adorar, como orar, como levantar manos, como dar diezmos y ofrendas, y uno dice, sí, hermano, si cuando tú das esto lo estás dando a Dios. Y dice, no, lo estoy poniendo ahí en una canasta de un ujier y lo está llevando a otro lugar y después será depositado en el banco. Bueno, es una manera de verlo. Pero cuando es un acto de adoración, lo estás dando a Dios. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Unos dirán, bueno, cuando se habla de dinero es solamente porque la iglesia lo necesita. No es cierto. Por un lado, si te digo que cualquier iglesia, incluyendo esta, si no fuera por la fidelidad de los miembros dando sus diezmos semana a semana, no puede existir. De largo plazo, ninguna iglesia va a sobrevivir o no va a poder crecer si no hay alguien, y casi siempre si no hay muchos que están haciendo su parte y dando. Pero ¿qué tal si hay otro lado de esto? ¿Qué tal si poniendo a Dios primero en todo, incluyendo mis finanzas, traerá una bendición a mi vida? Y ese es el caso. Quiero decirle de algo de una forma muy clara. Si nos estás visitando hoy por primera vez, bienvenido a seguir visitándonos y a hacerte parte de esta iglesia, a tomar una clase que hemos preparado para ustedes que se llama La Jornada y de pensar en hacerte miembro aquí. Aquí te recibimos con brazos abiertos. Este comentario no es para ti. Pero quiero decir a los que son miembros de esta casa, tienes una responsabilidad. Has sido enseñado. Más de 700 personas han tomado la clase de La Jornada, donde enseñamos en detalle acerca de diferentes principios como ser bautizado en agua, cómo dar, cómo servir. Y si no estás haciendo estas cosas, te quiero animar, ahora prepárate, te quiero animar en el amor del Señor, con este pie, pegarte para que te levantes y empieces a vivir. Que te despiertes y te actives aquí en la iglesia. No te quedes ahí sentado haciendo nada, nomás mirando. Gracias, mi amor. Amén. Ponte en acción. Es tiempo de tomar unos pasos y hacer algunas cosas. Entonces, quiero animarte a tomar este paso. Y muchas veces nuestras finanzas dan una indicación muy clara de nuestras prioridades. Si hay otras cosas al cual le damos más atención. Para algunos, el Dios ajeno que tienen tal vez no es otro Dios de otra religión. Para algunos son cosas. Y te interesan mucho más cosas que eventualmente se van a destruir, ya no van a funcionar y ya no tendrán valor. Te interesa eso más que ser fiel en dando al Señor. Entonces, Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Cuando fue escrito esto en la cultura, cuando alguien decía lo mejor de lo que produces, eran las primicias, la primera parte. Se pensaba de que lo primero que uno cosechaba o producía era la mejor parte. Y eso fue lo que la palabra instruye que debemos de dar al Señor. No decir, bueno, Dios, pude juntar aquí unas obras, ahí te va. No, era de darle las primicias, la primera parte, lo mejor de lo que habían producido. ¿Qué estás dando a Dios tú? No tendrás ningún Dios ajeno, dice el Señor. Segundo, hay que examinar nuestras amistades, porque es posible que hay personas, amistades, relaciones que están
tomando el lugar de Dios en nuestra vida. Como siempre quiero preguntarte, si adelantas la película de tu vida unos 5 o 10 años, las amistades que tienes, ese novio que tienes ahorita, esa persona que deseas que sea tu novio, ¿te van a acercar más a Dios? En 5 años, ¿dónde estarás? ¿Prosperando, siendo como un árbol plantado a la orilla de ese río poderoso? ¿O muy lejos de Dios? Pero a veces no queremos decir no a esas cosas. Queremos servir a Dios, pero también servir otras cosas. Y Dios dice, no, solamente me vas a adorar a mí y a nadie más. Tenemos que examinar nuestras amistades. Y tal vez hay amistades que debemos de cortar. Pastor, pero ¿qué tal del carácter de Cristo? Y que Jesús, que Él cenaba con pecadores y prostitutas y esto y el otro. Sí, claro que sí. Pero sus discípulos eran sus seguidores. Y era gente que trabajaba en el ministerio con Él. No confundes lo que es ser amable y compartir y evangelizar con hacer amistades íntimas en tu vida que te van a destruir y te van a desviar. Hay una gran diferencia. Y tú eres suficiente maduro para entender esa diferencia. Los que son solteros aquí, quiero animarte a no intentar un nuevo ministerio que se llama noviazgo evangelístico. No, hermano, es que yo lo voy a ganar para Cristo. ¿Sabe qué? Gánalo para Cristo primero y después ore a Dios si esta es la persona para tu futuro, para ser tu futuro esposo. Ay, pastor, ¿por qué nos dices eso? Porque te amo y porque hay principios de la palabra de Dios que son leyes y son reglas para vivir. Gracias a Dios que servimos al único Dios, a un Dios que nos da las respuestas reales y prácticas para nuestra vida. La palabra de Dios nos dice claramente qué hacer en cuanto a noviazgo, o si ya estás casado y tu cónyuge no ha recibido a Cristo. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Sí, que lo debo divorciar. No. Si te es posible, si no te has sido infiel o algo así, aún si lo has sido, puedes orar por una reconciliación y que Dios toque su corazón o la de ella. Pero la palabra de Dios nos dice, y hablamos de esto en la jornada, si tú estás aquí y cuando ustedes se casaron, ninguno de los dos conocían a Jesús y después uno de ustedes recibe a Jesús y el otro no, debes de quedarte con esa persona y mostrarles el amor de Dios. Ahora, si estamos hablando de relaciones abusivas físicamente y cosas así, esa es otra conversación para otro tiempo. Pero en general es muy claro lo que nos dice la palabra de Dios. Puedes mostrar el amor de Dios. Ahora, si no estás en una relación así, no te metes. No debemos de estar en un yugo desigual. Hay personas aquí, yo siento en mi espíritu que hay alguien aquí que está contemplando un noviazgo o casarse con alguien que tú sabes te va a alejar de Dios. Quiero decirte, no lo hagas. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué cosas están tomando el primer lugar en tu vida? ¿Qué cosas has dicho? Bueno, primero esto y después si Dios, no, es Dios primero. Y si Él permite, si según su palabra se puede, por ese rumbo vamos. Proverbios 12:26 dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos,
los perversos los llevan por mal camino. ¿Qué consejo te da tu amigo? Si estás diciendo, es que no estoy seguro, pastor, si debo de cortar esta amistad o no, como que me entra la duda, como que a veces pienso que sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Según este verso aquí en Proverbios, ¿qué tipo de consejo te dará un amigo? Si tú llegas con ellos y les dices, ¿sabe qué? Yo odio a mi esposo, lo voy a divorciar. Hay una de dos respuestas normalmente que te van a dar. Número uno es, ¿qué estás pensando? Ore por él. Sí se puede. Dios va a sanar, Dios va a restaurar. O, si y nunca te había dicho, sí, divórcialo, porque ni te había dicho, pero me cae gordo tu esposo, siempre me ha caído gordo. Y así tú vas a disfrutar la vida discoteca conmigo cada fin de semana y ya estarás libre para disfrutar y vamos a Escape 2001 y esto y el otro. Yo manejo por las carreteras también, hermanos. Yo los veo. ¿Por qué se ríen todos? ¿Cómo saben ustedes que existe ese lugar? Creo que debemos de abrir otro campus, ¿no? Un satélite ahí los sábados en la noche. A ver quién encontramos por ahí. Es que Dios nos da reglas para vivir. Y si nosotros ponemos a otras cosas antes que nuestra relación con Él, traerá destrucción a nuestra vida. Es tan sencillo. Lo último, y con esto vamos a cerrar hoy. Otra manera muy práctica de aplicar este mandamiento. Después de lo obvio de no tener otros dioses aquí de otras religiones, pero aún más profundo que eso en nuestra vida, además de nuestras finanzas, además de nuestras amistades, es nuestro tiempo. ¿Cómo comienzas tu día? Yo creo que si pudiéramos grabar con cámara secreta, ¿no? Por video, cómo es la rutina de muchos de nosotros en la mañana, será muy chistoso, ¿no? Yo creo que cuando suene esa alarma, algunos tal vez dan ganas de reprender demonios, ¿no? Y quiero decirte, ese reloj no tiene demonios, sencillamente está diciendo la hora, ¿verdad? ¿Qué es tu mentalidad? Ay, otro día. Ay, detesto mi trabajo. Ay, servir a mi familia. Ay. O te despiertas y dices, gracias Dios por otro día. Yo tengo una rutina, no siempre lo he tenido, les tengo que confesar. Yo desde niño me acuerdo que mis papás se dieron por vencidos. Esto no es tip para papás, ¿ok? Pero les voy a contar, mis papás se dieron por vencidos conmigo a los 5 años de edad en dormirme. No porque era muy rebelde, pero porque no dormía. Yo soy muy de noche, muy nocturno. Me acuerdo que mi hermano mayor, mi hermana mayor ya estaban dormidos y yo ahí, y mi hermano y yo compartíamos recámara, ¿no? Entonces yo sabía cuando estaba roncando y yo todavía despierto. Y hacía lo típico, ¿no? De, papá, necesito un vaso de agua, ¿no? ¿Cómo les da sed a los niños a la hora de dormir, no? Qué tremendo, algo científico ahí. Y me acuerdo que yo siempre así lo justificaba. No, es que yo soy de noche. Entonces mi tiempo devocional todo era de noche. Y sí, tuve unos tiempos preciosos con el Señor. Como joven, en mi adolescencia, me acuerdo de noches que yo pasaba adorando al Señor. Y qué bueno. Pero en años recientes he podido empezar a tener un nuevo hábito. Y eso es de comenzar mi día de rodillas y leyendo la palabra.
He aprendido que cuando no leo la Biblia en la mañana, es muy fácil que me pase un día, 2 días y me atraso. Pastor, ¿sí? Pero pues, ¿qué hace todo el día sentado en su oficina? Yo pensaba que lo pasaba todo el día leyendo la Biblia, hermano. Quisiera. Pero como tú, yo tengo compromisos, yo tengo reuniones, yo tengo citas, yo tengo compromisos. Y he aprendido a poner a Dios en primer lugar aún en mi mañana. Soy tentado a prender la tele a ver qué onda en las noticias. No, primero voy a orar, primero voy a leer. Soy tentado a ver el Facebook, a ver qué onda, cómo están todos. No, primero voy a orar, primero voy a leer la palabra. Checar emails, es que estaba esperando un email muy importante. No. Quiero animarte a no tener ningún Dios ajeno en tu vida. Ninguna cosa que está delante de Dios. Ok, Dios, en un momento, pero primero tengo que checar Facebook. No. Que Dios sea todo. Que Él sea lo primero. Que sea lo más importante. En mis finanzas, en mis amistades, con mis amigos, con mi familia y con mi tiempo. ¿Sabe qué? Todos nosotros tenemos los mismos 24 horas en el día. Y hay que orar a Dios que puedes redimir el tiempo. Hay algunas personas aquí que no tienen que estar en trabajo hasta la 1 de la tarde porque trabajas de tarde, de noche. Hay otros que tienen que estar en el trabajo a las 5 de la mañana. Pero ¿sabe qué? Podemos despertarnos una media hora más temprano y buscar de Dios. Y cuando lo hacemos, trae bendición. Cuando lo hacemos, nos recuerda que Dios es lo primero, es lo más importante, es lo más grande y que no hay ningún Dios ajeno a nuestra vida. En Marcos 1:35 dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Jesús hacía esto. Jesús oraba de mañana, Jesús oraba de noche, Jesús oraba a solas y Jesús oraba con sus discípulos. Así debemos de orar nosotros. Quiero animarte a examinar tu tiempo, tu horario. En unas semanas vamos a hablar acerca del día de descanso, de apartar un día para Dios. En esa enseñanza vamos a ver este principio tan poderoso, de decir: Dios, un día es para ti. Pero comienza ahora. Poner a Dios en primer lugar en toda tu vida y no tener ningún Dios ajeno delante de Él. ¿A qué estás sirviendo tú? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el objeto de tu adoración? Espero que sea Dios y solamente Dios. Ponte de pie conmigo. Vamos a examinar nuestros corazones por un momento. Te invito a cerrar tus ojos. Padre, hoy abrimos nuestro corazón. Muéstranos, Señor, si hay cosas que no te agradan. Señor, queremos encontrar nuestro deleite en tu palabra, como dijo el salmista. En tus preceptos, en tus leyes, en tus mandamientos, Señor, sabemos que hay protección y hay vida. Gracias que no vivimos bajo la ley, pero a la misma vez aprendemos principios tan poderosos de tu ley, Señor. Gracias por tu gracia, por tu libertad. Señor, nos sometemos a tu sabiduría y a tus principios, Señor. Que sea nuestra meditación de mañana y de noche
cuando salimos y cuando entramos, cuando estamos solas contigo y cuando andamos con nuestra familia y con nuestros amigos. Perdónanos, oh Dios, si hay cosas que han tomado tu lugar. Si hemos servido a un Dios llamado dinero, si hemos vivido para otras personas y no para ti, si hemos mal usado nuestro tiempo y no te hemos puesto primero, perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios. Hable con Dios un momento antes de que quedamos despedidos. ¿Por qué no hablas con Él? Él está aquí, Él está tocando corazones en este momento. Oh, gracias, Dios. Que seas todo, que seas lo más importante, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. En tu ley nos deleitamos, Señor. Gracias, Señor. Pídele perdón a Dios en este momento por esas áreas en tu vida que necesitan ser diferentes. Y haz un compromiso hoy de obedecer la palabra de Dios.